tema de esta mañana que he puesto se dice: ¿por qué estáis tristes? Todo el mundo vive para algo o para alguien. ¿Estamos de acuerdo? Todo el mundo vive para algo o para alguien. ¿Para quién o para qué estás tú viviendo? Es la pregunta que yo te hago en esta mañana. ¿Estarás buscando vida en los lugares equivocados, donde no hay vida, donde solo vamos a encontrar muerte? Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué palabras más hermosas, qué significado más profundo cuando este hombre llegó a comprender el Evangelio y el Evangelio se hizo en él una vida real. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya él sabía qué es lo que estaba en este tiempo asignado para él para hacer conforme a la voluntad de Dios, cumplir la voluntad de Dios en su vida. Qué gozo más grande realmente el que nosotros tenemos, ese privilegio tan enorme y tan hermoso de poder hacer lo que el Señor quiere a través de cada uno de nosotros. Y después de eso, Él dice: el morir es ganancia. Bueno, a medida que nos acercamos a la muerte en esta carne humana, parece que tendemos a hablar de la muerte en términos de pérdida y no como Pablo afirma que es ganancia. Ese era el sentimiento de los apóstoles en esa ocasión. Al tercer día, ellos desanimados vienen y huyen de la ciudad de Jerusalén y comienzan dos de ellos a caminar lejos hacia otra ciudad que estaba a 11 kilómetros aproximadamente de Jerusalén. En ese momento, dice, camino a Emaús, se les aparece Jesús y los reprende y les dice: ¿por qué estáis tristes? No habían entendido ellos realmente cuál era el significado de todo lo que estaba sucediendo y todo lo que estaba aconteciendo. Y de aquellas palabras y promesas que el Señor había hablado a cada uno de ellos, diciéndoles que era necesario que el Cristo padeciera y fuera crucificado, pero al tercer día resucitaría. Ellos con miedo, con duda, con incredulidad, se apartan. Y cabizbajos en el camino, el Señor se les junta y comienza entonces a cuestionarlos y les dice: ¿por qué estáis tristes? Y esa es la misma pregunta que el Señor nos hace a cada uno de nosotros el día de hoy. ¿Por qué estáis tristes? Sea en este día o sea los últimos días, si nosotros retrocedemos un poquitito y analizamos nuestra vida y nos vemos cómo estamos. Hay gozo en nuestra vida, hay paz en nuestra vida, hay esperanza en nuestra vida, hay fe que sustenta nuestros pasos día con día. No importa lo difícil que sea la situación, Él prometió que estaría con nosotros hasta el último día de su vida. ¿Por qué entonces debemos nosotros de estar tristes? Debemos de cambiar nosotros nuestra actitud. Nuestra actitud es la que nos va a fortalecer a cada uno de nosotros y nos va a permitir entonces cumplir o que se cumplan aquellas promesas que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Pero si caminamos en incredulidad, si caminamos en temor, si caminamos con falta de fe, ¿puede Dios obrar en cada uno de nosotros? ¿Puede Dios hacer milagros en nuestras vidas? ¿No dice la palabra que en ese pueblo no halló fe y por su incredulidad no pudo hacer milagros? Entonces, debemos nosotros de cambiar nuestra actitud y permitir que el gozo del Señor sea nuestra fortaleza. Amén. Hoy vamos a considerar entonces esas palabras que continúan agitando a nuestro ser diariamente. Pero ¿habrá un secreto para no andar tristes? El secreto que nos debe animar está en las palabras dichas por los ángeles a las mujeres que habían llegado al sepulcro para preparar el cuerpo de Cristo Jesús. Y eso nos hace ir entonces a nuestro tema del día de hoy, que es Lucas 24, 5 al 12. Vamos a ver. Dice, Lucas 24, 5 y 6 dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Estas fueron las palabras de los ángeles a las mujeres que llegaron al sepulcro con la intención de ir a ungir el cuerpo de Jesús. Pero no encontraron ningún cuerpo, encontraron unas palabras gloriosas que cambiaron la vida del mundo entero hasta el día de hoy. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Él vive, amén. Cristo vive, amén. Y vive en cada uno de nosotros.
Por la resurrección de Jesús no tenemos que temer la muerte, pero desafortunadamente eso es un temor muy común aún entre nosotros los cristianos. ¿Acaso no dice la Biblia en 1 Corintios 15, 55 al 57, sorbida es la muerte en victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. ¿La victoria para andar tristes? No. ¿La victoria para andar en derrota? Tampoco. Sino la victoria para alcanzar y para lograr todo aquello que el Señor nos ha llamado a que nosotros seamos. Vamos a nuestro tema entonces, hoy sí, el día de hoy, Lucas 24 del 1 al 12. Esta es la versión de la historia de lo que sucedió ese día. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose, Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Es necesario entonces que nosotros recordemos, dice los ángeles a estas mujeres que llegaron, acordaos de lo que os habló. Es importante que cuando nosotros diariamente estamos viviendo, estamos atravesando dificultades, estamos atravesando pruebas, acordémonos entonces de las promesas que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuán importante es eso? ¿Cuán importante es entonces que nosotros vivamos metidos en la palabra de Dios? Es de la única manera que nosotros vamos a llegar a ser potencialmente aquellos que Dios ha designado que cada uno de nosotros seamos y su promesa y su palabra sea cumplida en nuestras vidas. Mientras meditaba sobre este pasaje, me sentí atraído por la pregunta que los ángeles hicieron a las mujeres. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. ¿Estaremos nosotros haciendo igual? Buscando entre los muertos al que vive. ¿Cuánto en este momento estamos nosotros viendo que se está dando detrás de imágenes? En fin, las mujeres fueron al sepulcro esperando encontrar un cadáver, pero lo que encontraron fue una grandiosa noticia. Los ángeles dijeron, no está aquí, ha resucitado, su tumba está vacía. ¿Han notado ustedes en los últimos años que justo cuando nos acercamos a la Pascua, siempre hay intentos sensacionalistas por llamar la atención para resistir el mensaje de la Pascua, minimizarlo y distorsionarlo? Por ejemplo, hace unos años fue la película llamada La Última Tentación de Cristo o el Evangelio Apócrifo de Judas o cosas así que nos hacen pensar, que nos hacen cuestionar, que nos hacen dudar realmente de lo que significan las palabras que están en la Biblia. Su tumba está vacía, ha resucitado. Pero no te preocupes, iglesia. El Evangelio es un yunque sólido que ha desgastado miles de martillos a lo largo de los siglos. Amén. La pregunta de los ángeles es una que deberíamos hacernos nosotros hoy día. ¿Por qué hay tanta gente que busca vida en lugares muertos? O mejor dicho, donde solo hay muerte. Las mujeres de la primera mañana de Pascua hicieron eso. Hoy millones de personas buscan vida,
pero la buscan o la están buscando en los lugares donde solo hay muerte o donde van a encontrar ellos muerte. La pregunta es, ¿y nosotros nos estaremos desviando del curso? ¿Nos estaremos desviando de la visión que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos? ¿Estaremos también nosotros buscando vida en los lugares equivocados que no dan victoria? Dios espera de su pueblo, Dios espera de cada uno de sus hijos que anden de victoria en victoria. Amén. Somos parte de una generación de personas que intentan desesperadamente vivir la vida a tope. La mayoría de nosotros probablemente se reflejan o se pintan de esta manera, pero muchos buscan en los lugares equivocados. La clave de la vida es el entendimiento espiritual. Lo que nosotros tenemos que entender y llegar a entender y llegar a vivir, no solamente un conocimiento, sino que caiga y se haga un rema en nuestro corazón, debo de buscar vida, pero vida en los lugares adecuados. Hoy quiero compartirles 3 lugares muertos donde la gente busca vida y luego vamos a hablar del único lugar donde vamos a encontrar vida verdadera. Y podríamos llamar las 3 grandes pérdidas del ser humano o las 3 P's: posesiones, pasiones y posiciones. Posesiones, pasiones y posiciones. Posesiones. Algunas personas buscan vida en el cementerio del dinero y las riquezas. Somos una cultura impulsada por el consumo que queremos más y más y nada nos satisface. Por ejemplo, tenemos tantas cosas y muchos de ustedes se identifican con esto. Tenemos tantas cosas que deseamos poseer que tenemos que guardarlas en bodegas o acumularlas en extremos de nuestra casa donde ya no caben. Son aquellos lugares donde nadie de las visitas las lleva a uno para que miren ese desorden, ese caos y ese acúmulo de cosas que uno ya ni usa muchas veces. Eso es un ejemplo de nuestra sed materialista. Hemos llegado a confundir los sentimientos de seguridad y amor con la presencia de cosas y por eso tratamos de llenar el vacío que sentimos dentro de nosotros con objetos o con dinero. Con frecuencia creemos que podemos llenar nuestro interior poseyendo algo que solo nos va a satisfacer temporalmente: riquezas, vehículos, casas, chalets o juguetitos caros que simbolicen un estatus, empeñándolo todo por ello. Ahí es donde está tu tesoro, está tu corazón, dijo el Señor Jesucristo. ¿Es eso correcto? Lucas 12:15, Jesús les dijo: cuidado, guardaos de toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de sus bienes que posee. Jesús dijo que la vida es mucho más que abundancia de posesiones. ¿Logramos nosotros llegar a comprender y a entender esto? Por supuesto que nuestro Padre Celestial sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidad, ¿ya? Y Él se goza en que nosotros tengamos gozo, tengamos alegría, tengamos contentamiento y logremos llegar a alcanzar muchísimas cosas. Dios no quiere una iglesia pobre. Dios no quiere que su hijo o su hija esté pasando necesidades o sufrimientos por carencias o por necesidades que no son suplidas. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Será Dios rico? ¿No es Dios acaso el dueño del universo entero? ¿No es acaso aquello que Dios con el aliento de su palabra lo formó? Pídeme y te daré por herencia las naciones. Y si no existiere, dice, yo lo crearé para ti. Amén. Jesús entonces dijo que la vida es mucho más abundante que las posesiones. El dinero puede comprar conocidos, pero no amigos. El dinero puede comprar drogas y medicinas, pero no salud. El dinero puede comprar una casa, pero no un hogar. El dinero puede comprar seguro, pero no tranquilidad. El dinero puede comprar una cama, pero no puede comprar sueño. Y el dinero puede comprar diversión, pero no puede comprar felicidad. ¿Ven ustedes esas diferencias tan importantes? Número 2, pasiones. ¿Cuántos de nosotros no nos perdemos muchas veces en las pasiones? Pasiones buenas o pasiones malas. A final de cuentas, si nosotros nos dejamos llevar por las pasiones, nuestro curso, nuestro
derrotero, serás desviado de aquel objetivo que Dios quiere y tiene para cada uno de nosotros. Así que mucho cuidado con las pasiones. ¿Por qué? Porque ahí vamos nosotros a poner nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma y nuestras fuerzas. Y lo que Dios quiere que cada uno de nosotros es que le amemos a Él por sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Hoy en día, muchas personas están aburridas de sus vidas y buscan emociones fuertes, ¿correcto? La gente paga miles de dólares para experimentar nuevas emociones. En la actualidad existen empresas que ofrecen vacaciones de aventura, en lugar de tomar vacaciones para descansar. Son experiencias que te darán una descarga de adrenalina. Incluyen aventuras exóticas como caminar en la selva tropical, escalar montañas empinadas o riscos, paracaidismo o cualquier tipo de deporte extremo. Recuerdo una vez que fuimos de viaje nosotros con la familia y la gran novedad era que en el camino había gente viendo con largas vistas y con telescopios un gran peñasco o un gran risco. Habían escaladores libres, sin cuerdas, sin seguridad y sin nada. Y en los extremos habían tiendas de campaña colgante donde la gente iba a dormir en esos riscos que tenían 1 kilómetro de altura. Increíble, ¿no? Eso les daba a ellos realmente emoción. Yo no podría hacer eso ya. Una vez que escalas el monte Everest, ¿qué más te queda por conquistar entonces? Si nosotros nos dejamos llevar por esas pasiones. La búsqueda de placeres y emociones es una tumba de deseos insatisfechos. Primera Timoteo 5:6, Pablo describe acerca de personas que buscan una vida de placer. Sus palabras se aplican a cualquiera de todos nosotros y dice, la que vive en el placer está muerta mientras vive. La que vive o el que vive en el placer está muerto mientras vive. Qué ciertas son estas palabras en realidad, ¿no? Si buscas una vida llena de emociones baratas, nunca vas a estar completamente satisfecho. Va a haber siempre un vacío en tu corazón que va a estar deseando y queriendo más y más y más cada día. Número 3, posiciones. No encontrarás vida en la religión creada por el hombre, ni en grandes espacios privilegiados de la sociedad, ni en puestos importantes de trabajo. La religión es una vieja lápida desgastada. El hombre es una criatura religiosa y desde los primeros registros el hombre adoraba al sol, la luna, las estrellas o incluso a los seres vivos. Vemos todas las civilizaciones antiguas, egipcios, caldeos, babilonios, sumerios, griegos, romanos, vikingos, chinos, indios, donde sea, el hombre siempre se ha equivocado y ha adorado falsos ídolos. Todos ellos llenos entonces de falsos dioses. La religión es el intento del hombre de encontrar a Dios. Se pierde el hombre en ello. Se pierde entonces en esa oscuridad, en ese mundo de fantasía, de sueños y de cosas y pensamientos equivocados donde el diablo se ha metido. El cristianismo, por el contrario, es el intento de Dios de alcanzar y redimir su creación. Vemos ahí entonces esa gran diferencia entre religión y cristianismo. Amamos a Dios, amamos nosotros su palabra, lo buscamos a Él, al único Dios justo y verdadero, el creador de todas las cosas. Y le damos infinitas gracias a Dios porque Él nos encontró. No fuimos nosotros quienes lo encontramos a Él, fue Él quien nos encontró, fue Él quien nos llamó, fue Él el que nos ha dado el privilegio de ser llamados hijos del Dios Altísimo. La religión mata, pero Jesús da vida. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5, la Biblia dice, habrá tiempos terribles en los últimos días. Los hombres serán amadores de sí mismos, amadores del dinero, jactanciosos, orgullosos, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno,
traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A ellos evita. Qué impresionante, qué lista más larga. Realmente uno dice, ¿qué es esto? Pero lo vemos en el mundo actual. Cómo se ha perdido este mundo, cómo ha ido tras esa degeneración increíble y fantasiosa. Uno no puede llegar a entender realmente la maldad del ser humano, hasta dónde llega. Pero cuando nosotros leemos este pasaje de la Escritura de 2 de Timoteo 3, habrá tiempos terribles en los últimos días, nos dice. Y estamos viviendo realmente esos últimos días y los hemos visto, los experimentamos, no porque nosotros los estemos viviendo, sino porque los estamos viendo generalmente en las noticias, donde los hombres lo único que hacen es amarse a sí mismos, donde ellos aman el dinero, donde se han vuelto tan arrogantes, tan orgullosos, que han realmente blasfemado en contra de Dios. ¿Ya? Hace tiempo vi una calcomanía en un bumper que decía: Jesús, sálvame de tus seguidores. Qué triste, ¿va? Muy irónico, ¿ya? Muy irónico, pero muy real muchas veces, desafortunadamente. ¿Por qué? Porque no estamos dando nosotros realmente el testimonio de quién es nuestro Señor y quién es nuestro Salvador. Y vivimos un evangelio muy light, a nuestra propia conveniencia. No nos sacrificamos, no morimos al propio yo. La carne sigue dominando en nuestras vidas y ese viejo hombre viene una y otra vez y vuelve otra vez a renacer. Tenemos que morir al viejo hombre, para que nosotros, la nueva creación hecha en Cristo Jesús, pueda resurgir y pueda realmente ser esa luz del mundo y esa sal de la tierra. Amén. Todos buscan vida. Cada uno de nosotros tiene un agujero en el corazón con la forma de Dios y solo puede llenarse con el Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Intentar llenar ese agujero con cualquier cosa es como poner un triángulo en un agujero redondo, no casa, no logramos pegar en el centro entonces. El apóstol Pablo era como uno de nosotros. Él andaba por su vida en una búsqueda que le llenara, que le satisfaciera, que lograra llegar a alcanzar realmente cuál es la razón de mi vivir. Él había probado en la educación, había probado en la religión, había probado en el poder, pero continuaba vacío. Nosotros leemos la descripción que el apóstol Pablo da de sí mismo, ¿ya? Y realmente vemos entonces que nada de esto, ni la educación, ni la religión, ni el poder que él llegó a sustentar y a tener para poder perseguir a la iglesia y ser un asesino, lo llenó. Pero él continuaba vacío hasta que el día que conoció a Jesús y pudo decir, entonces en ese momento: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Encontró el verdadero significado de su vida, no en las posiciones, no en las pasiones, no en las posesiones, sino en Cristo Jesús. Y es lo que Dios ha puesto como sello en cada uno de nosotros. No vamos a llegar a estar satisfechos ni hasta el último día de nuestra vida, aún dedicando todos los días de nuestra vida a leer la palabra y a servir a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque ese es realmente el anhelo de Dios en nuestro corazón, que nosotros tengamos más y más cada día de Él. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo existía antes de conocer a Jesús, como cualquiera de nosotros antes de llegar a ser salvos. Pero estaba buscando en los lugares muertos. Él estaba hablando de una mera existencia y no de una vivencia real, como Dios quiere que cada uno de sus hijos llegue a tener. Vivir en realidad, vivir a tope, pero vivir conforme a la voluntad y el deseo de Dios en esta tierra. Cuando eso suceda, entonces vamos nosotros a encontrar aquellas palabras de nuestro Creador que nos diga: bien, buen siervo, bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, entra al gozo de tu Señor. Solo vamos a encontrar vida real entonces en Jesús, en su palabra, en la comunión con el Espíritu Santo. Jesús es la fuente de mi vida. Jesús es la fuente de tu vida. ¿Qué es una fuente? Algo que
que emana frescura, algo que emana vida, algo que va a dar una razón de vivir, algo que es incluso hermoso a la vista y al oído. Jesús es la fuente de tu vida. La muerte no es la separación del alma del cuerpo. La muerte es la separación de un alma de Dios. Esa es la muerte. ¿Cuántos entonces andan viviendo como zombies, pero están muertos? Porque están alejados de Dios. Sus almas no han llegado a conocer a Dios y el propósito que Dios tiene en la vida de cada uno de ellos. Según la Biblia, la vida no comienza ni a los 20, ni a los 30, ni a los 40, ni a los 60 años. La vida comienza al conocer a Jesús en nosotros los cristianos. Antes estábamos como Pablo, existiendo simplemente, sin un propósito en nuestras vidas, sin conocer cuál era el propósito que Dios tenía para nuestras vidas, hasta que nosotros nacimos de nuevo y le conocimos por la pura misericordia y la gracia de Dios. La verdadera entonces vida solo la vamos a encontrar nosotros en Cristo Jesús. Amén. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Podemos nosotros entonces, conforme a la luz de la palabra de Dios, decir, ¿estábamos vivos nosotros a los 20, a los 30 años, a los 15 años o a los 40 años? De acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, nosotros estábamos muertos y comenzamos nosotros a tener vida en el momento en que nosotros hicimos a Cristo Jesús el Señor de nuestras vidas. Amén. Es muy claro. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, visto, leído, memorizado este pasaje? Pero entendemos nosotros aquí cuando Él dice, Él es la vida. Él es la vida en cada uno de nosotros. El camino para llegar al Padre, la única verdad absoluta en este mundo y en cualquier mundo, Jesús. La vida que nos ha dado y que comparte con cada uno de nosotros. Nadie viene al Padre sino por mí. Millones de personas simplemente están existiendo, pero en realidad no tienen la vida. ¿Por qué? Porque no tienen a Jesús en ellos, que es la fuente de la vida real. La Biblia dice en 1 de Juan 5:12, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. ¿Entendemos nosotros esto? ¿No nos da a nosotros realmente pena, tristeza y dolor en nuestro corazón, como probablemente le da al Padre, de ver millones y millones que no conocen a Cristo Jesús, que no tienen, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, vida en ellos, que cuando ellos mueran van a morir irremisiblemente, eternamente? ¿Por qué? Porque el alma que está alejada de Dios no tiene vida. Por eso nosotros tenemos un llamado urgente. La iglesia del Señor tiene un llamado urgente: id y predicad el evangelio. ¿A quién? A toda criatura, dice. Eso es uno de nuestros llamados más importantes. No nos va a pedir el Señor cuentas cuando, qué bien hiciste este trabajo, esta labor, esta obra. No, nos va a pedir primero cuántas almas salvaste a través de mi palabra. ¿A cuántas almas les compartiste realmente la vida para que no murieran? Colosenses 1:27 dice: Cristo en mí, la esperanza de gloria. ¿Cuántos no tienen esa esperanza de gloria entonces? Cristo en mí, la esperanza de gloria. Él es y continuará siendo hasta el último día de nuestra vida nuestra esperanza de gloria, nuestra fuente de vida. Él es la satisfacción de mi vida. Nada en este mundo puede satisfacerte plenamente. Vemos, las Escrituras lo dicen así: Adán y Eva estaban en el paraíso y todavía estaban insatisfechos. Buscaban, deseaban, anhelaban, pero tenían todas sus necesidades teóricamente satisfechas y todavía andaban buscando más, y lo único que hallaron fue muerte.
¿Por qué? Porque la buscaron entonces en un lugar equivocado. Mucho cuidado dónde nosotros andamos viviendo, dónde nos estamos metiendo, dónde estamos caminando. Tenemos que tener nosotros ese discernimiento espiritual para saber a dónde nuestros caminos que nosotros hemos escogido nos están llevando. Cuidado, Jesús entonces es la única fuente verdadera de satisfacción en nuestras vidas. Impresionante que Adán y que Eva, teniendo todo, todas las promesas de Dios, no necesitaban absolutamente nada, siguieran en esa búsqueda. ¿No les parece a ustedes esto realmente impresionante? Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Qué quiere decir abundancia? Plenitud. Eso es lo que quiere decir abundancia, ser completos en la vida de cada uno de nosotros. Eso es la razón por la cual Jesús vino, para que no tengamos o no sigamos teniendo esa carencia, esa necesidad, esa insatisfacción. Hasta el momento en que nosotros lleguemos realmente a tener y poseer completamente a Jesús en nuestro corazón siempre va a estar anhelando más. Y ahí es donde nosotros podemos ser confundidos. Temo que vuestros sentidos sean confundidos de la sincera fidelidad del amor de Cristo Jesús para con vosotros. Temo que vuestros sentidos. ¿Se dan ustedes cuenta entonces cuán importante es que nosotros pongamos atención a nuestros sentidos? Son engañosos. Engañoso es el corazón del hombre, dice, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Tenemos que venir diariamente delante del Señor. Tenemos que decirle, Señor, examina mi corazón, pruébame, como dice la palabra en Salmos. Y entonces el Señor va a decirnos en ese momento de quietud, cuando Él nos hable, qué es lo que estamos haciendo mal, pero que a nuestro juicio, nuestros sentidos nos están engañando y nos están desviando de esa sincera fidelidad del amor de Cristo Jesús. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, a plenitud. ¿Qué significa plenitud? Aquel que todo lo llena en todo. Eso es lo que el Señor quiere en nuestros corazones y en nuestras vidas, que Él verdaderamente sea nuestro todo. Él es el camino a la vida abundante y plena. El Salmo 38:4 dice, probad y ved que el Señor es bueno, dichoso el hombre que confía en Él. Probad y ved que el Señor es bueno, es una invitación. Probad, ¿ya? Cuando a nosotros nos gusta mucho algo y estamos compartiendo un alimento, un dulce, un postre, cualquier cosa, le decimos a nuestro amado, probad, qué rico está esto, ¿correcto? ¿Ya? Entonces es una invitación que el Señor nos está dando a nosotros. Probad y ved que el Señor es bueno. La consecuencia es, dichoso el hombre que confía en Él. Amén. Jesús es la fuerza de mi vida. Todos enfrentamos tantas exigencias que a menudo descubrimos que nos falta la fuerza para hacer todo lo que se nos pide, ¿correcto? El secreto de la vida es reconocer entonces que Jesús quiere obrar en mí y a través de mí, siendo Él entonces esa fuerza de mi vida. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todos nosotros repetimos esto con mucha frecuencia, pero ¿está significando verdaderamente algo para nosotros? ¿Es una realidad esta palabra en nuestras vidas? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O algunas veces sí, algunas veces no, o hago yo más las cosas en mis propias fuerzas, en mis propios impulsos, en mi propia sabiduría. Pero la palabra nos dice, haz todo con todas tus fuerzas. La palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Algunas personas son reacias a convertirse en cristianos porque piensan que si lo hicieran no podrían vivir como cristianos. Y tienen razón. Yo no puedo vivir la vida cristiana con mis fuerzas como tú tampoco. La vida cristiana no es difícil. Es casi a veces imposible, siendo buenos cristianos, por supuesto. Solo una persona puede vivir la vida cristiana y ese es Jesús. Y Él quiere vivir la vida cristiana en nosotros. Él nunca dijo que podías vivirla, siempre dijo que Él
la iba a vivir en ti. Nuestra vida es como un guante. Y permítanme enseñarles a ustedes este ejemplo. Aquí tengo yo un guante, ¿ya? Yo le puedo decir a este guante, levanta mi Biblia. ¿Podrá acaso el guante levantar esa Biblia? Pero si yo me coloco la mano dentro del guante, entonces yo sí puedo levantar la Biblia, ¿correcto? Esta es la mejor metáfora que yo he podido encontrar alguna vez, que es Cristo en mí viviendo mi vida. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la palabra. Entonces, esto es el ejemplo que nosotros tenemos. Queremos vivir nosotros nuestra vida en nuestras propias fuerzas. Y queremos nosotros hacer cosas imposibles muchas veces porque no nos es dado en esta tierra. Pero si permitimos que el Señor sea en nosotros, vamos a hacer señales, prodigios y milagros como Él quiere que nosotros hagamos. Amén. Amén. Recuerden este ejemplo del guante, ¿correcto? Bien. Esta es una imagen simple, pero real de la vida cristiana. Él en mí. Gálatas 2:20 dice, estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Es eso cierto? ¿Cuántos podemos decir amén? Ya no vivo yo. ¿Por qué? Porque estoy crucificado con Cristo y Él vive en mí. Jesús puede darte la fuerza para hacer cualquier cosa. Dios dice que ames a tus enemigos, pero nosotros muchas veces no tenemos las fuerzas para amar a nuestros enemigos. Cristo en nosotros puede amar entonces a nuestros enemigos. Dios nos dice que demos gracias en todas las cosas. Cuán difícil es realmente dar gracias en todas las cosas cuando nosotros estamos atravesando el Niágara en bicicleta, ¿correcto? Pero no tenemos esas fuerzas para hacerlo, pero Cristo en nosotros puede hacerlo. Recordemos entonces cuando estemos pasando esas pruebas, esas dificultades y todas esas sinsabores, el guante. Nosotros somos el guante, el Señor es la mano que está dentro del guante para hacer cualquier cosa, por nosotros, en nosotros y con nosotros. Él es mi fortaleza, todo lo puedo en Cristo. Jesús es entonces el sustentador de mi vida. Nada puede sustentarnos. La Biblia dice en Colosenses 1:17, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Nosotros permanecemos en Él. Cuando Él permanece en nosotros, entonces nosotros existimos. El momento en que Cristo Jesús se retire de nuestras vidas, nosotros caemos entonces nuevamente en las viejas tradiciones, en los viejos pecados, en los viejos deseos. Pero entonces dice la palabra, y Él es antes de todas las cosas. Antes de que el mundo fuera mundo, antes de que el universo fuera universo, Cristo Jesús ya existía. Y en Él todas las cosas permanecen o se sustentan. A través de Jesús todas las cosas se mantienen juntas. Nosotros nos mantenemos juntos con nuestro Padre Celestial, juntos con el Espíritu Santo, juntos con nuestro Señor Jesucristo. El poder de Jesús está sustentando el universo entero. Sin su poder sustentador, los planetas se saldrían de sus órbitas. De la misma manera, Jesús sostiene nuestras vidas. Y cuando parece que tu vida se está desmoronando, Jesús es el que te está sosteniendo y te da nuevas fuerzas como las del búfalo y te va a rejuvenecer como las águilas, dice su palabra. Isaías 46:4, y les voy a leer la versión de la Nueva Biblia Viva. Dice así, yo seré su Dios en toda su vida. Yo seré su Dios en toda su vida. Sí, hasta que su cabello se encanezca por la edad. Yo los hice y yo los cuidaré. Los llevaré en mis manos y seré su Salvador. Qué promesa más hermosa. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Como estuve con Moisés, así estaré contigo hasta el último día de tu vida. ¿Por qué? Porque Él es mi Dios en toda mi vida. Hasta que mi cabello encanezca por la edad. Él me hizo y Él me cuida.
Él me va a llevar en sus manos y va a ser mi Salvador. Amén. Sin el poder de Jesús no podríamos vivir este momento, y sin Jesús no tendríamos ninguna posibilidad de vivir en el futuro. ¿Por qué? Porque Él es el que me sostiene de mi mano derecha. En la tumba de Lázaro, Jesús le dijo estas palabras a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿Por qué estáis tristes? Entonces es la misma pregunta que les hice en un principio. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Jesucristo es el Hijo de Dios, amén, quien murió por la redención de los pecadores y resucitó al tercer día. Es un hecho, es una realidad. Hoy la gente puede ir a visitar la tumba de Mahoma y de todos aquellos profetas de sus religiones, pero van y no encuentran la tumba llena de Jesús, ni su cuerpo está ahí. La tumba está vacía. Y esta es la verdad más grande de todo el universo. ¿Por qué entonces vamos a seguir estando tristes? Tenemos que tener un gozo en nuestras vidas que nos dé esa fortaleza. Tenemos que tener un gozo en nuestras vidas que nos conduzca y nos diga: este es el día del Señor, me gozaré y me alegraré en Él. Te ruego, Señor, que me hagas prosperar en este día. Amén. Palabra que tenemos que meter en nuestra mente para que caiga en nuestro corazón, para que de la abundancia de nuestro corazón entonces hable la boca. ¿Por qué? Porque esa es la espada de la palabra de Dios con la que nosotros entonces vamos a contraatacar cuando todos esos dardos de fuego del enemigo vengan en contra de nosotros en nuestras vidas. Conocer a Jesús no es solo una cuestión de vida, es una cuestión de vida o de muerte. Si el Señor se demora, todos vamos a morir, pero vamos a vivir en Él. Recuerdo una anécdota una vez que leí en un libro donde viene el predicador y les dice: todos en esta iglesia van a morir. La gente se quedó callada, pero de repente un niño que estaba sentado por ahí comienza a reír. El pastor, asombrado, vuelve otra vez a repetir esas palabras y dice: todos en esta iglesia van a morir. Y el niño entonces suelta una gran carcajada. Se acerca al pastor y le dice: ¿y tú por qué te estás riendo? Es que yo no soy de esta congregación. Pero todos vamos a morir tarde o temprano, ¿correcto? Seamos o no seamos de esta congregación. Amén. Bien. Él vive dándonos gracia y salvación continuamente a cada uno de nosotros. Vivimos en un mundo cambiante, pero la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Solo vamos a encontrar entonces vida real en Jesús. Pasaremos de una existencia como era antes de que conociéramos al Señor a una vida, y vida en abundancia, en plenitud, que es lo que el Señor quiere. Recordemos entonces las palabras del apóstol Pablo: porque para mí el vivir es Cristo. Ese es el presente de nosotros. El presente mientras estemos nosotros en este mundo. Para mí el vivir es Cristo. Tener esa pasión, tener ese amor, tener ese anhelo, tener esa hambre y esa sed. Como el ciervo brama en el desierto por las aguas, así clama mi alma por ti. ¿No es eso lindo? ¿No es eso algo que realmente despierta el sentido del Señor y decir: aquí voy yo porque aquí me necesitan, aquí me aprecian, aquí me aman, aquí me anhelan con todo el corazón? Y si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Amén.